Mi nombre es Lina Marcela Guzmán y hoy voy a hablar sobre la Ley 2213 del 13 de junio del 2022, por medio de la cual se estableció la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 del 2020. De esto se puede realizar un análisis en el que se puede evidenciar 8 aspectos demasiado importantes que nos trae la Ley 2213. Relacionado a lo que se regulaba en el decreto 806. Primero, eh, el objeto de esta ley se encuentra demasiado, muy familiarizado con la realidad colombiana, pues en esta ley se inicia advirtiendo que el acceso a la administración de justicia a través de los medios tecnológicos debe respetar el derecho a la igualdad, por lo que esta ley debe ser aplicable si las autoridades, los sujetos procesales y los profesionales pueden disponer de los medios tecnológicos para acceder de forma digital a la administración de justicia. Y si no es así, la atención tiene que ser presencial, pero se deben brindar medidas especiales a la población en condiciones de vulnerabilidad, como la población que se encuentra en sitios del país donde no hay acceso a las TICs o herramientas tecnológicas, puede ser por la condición geográfica. Ahora bien, es importante resaltar que es la misma ley la que obliga a los sujetos procesales y a la autoridad judicial a que expresen las razones por las que no pueden realizar la actuación judicial a través de estas herramientas tecnológicas. Segundo, la complementariedad de la ley. En el artículo primero de esta ley se dice que las disposiciones que contiene la nueva norma se entienden complementarias a las normas contenidas en los códigos procesales propios de cada jurisdicción y especialidad, por lo que se ratifica que todos los códigos procesales se mantienen vigentes y que la 2213 debe ser interpretada y aplicada de manera armoniosa o sistemática con los demás códigos procesales o normas que adicionen o modifiquen o complementen o regulen. Un tercer punto, el que dice en el parágrafo cuarto del artículo primero de la 2213, es que deja a libre discrecionalidad el uso de estas herramientas tecnológicas en la especialidad penal de la jurisdicción ordinaria y la penal militar. O sea, en esas dos especialidades habrá una total autonomía por parte de los jueces y como pues habrá que esperar cómo puede materializarse este artículo y pues seguramente le tocará a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia unificar estos criterios de la discrecionalidad que se le da a esta jurisdicción. Cuarto, el artículo 2 contiene una expresión que puede generar debate, porque pues no expresa que el uso de las TICs sea un deber, sino que reitera el término podrá, lo que permite concluir que el uso de las TICs queda a discrecionalidad del juez. Sin embargo, puede entenderse que este artículo eh, no puede ser interpretado de manera aislada, pues se ha analizado como la ley 270 de 1996, el Código General del Proceso, los acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura y la mayoría de normas que se establecen en la nueva ley dicen que el uso de estas TICs o herramientas tecnológicas es un deber y no una facultad. No se puede tampoco olvidar que, como lo acabo de mencionar,
la misma ley 2213 establece que esta es complementaria a las demás disposiciones que están en los códigos procesales pues de cada jurisdicción, por lo que esta interpretación que se debe hacer a la ley no puede ser aislada de las demás, debe ser concorde y de manera organizada. Quinto, el artículo sexto relativo a la demanda tuvo en cuenta el examen de exequibilidad del decreto 806 realizado por la Corte Constitucional a través de la sentencia C420 del 2020, que expresó que en el caso de no conocerse este canal digital donde puedan ser o deban ser notificados los peritos, los testigos o cualquier tercero que deba acudir al proceso, podrá indicarlo en la demanda sin que esto implique que la demanda sea inadmitida. Sexto, el artículo séptimo establece como una regla general que las audiencias se deben realizar utilizando medios tecnológicos, sin que sea necesaria la autorización de la que habla el parágrafo segundo del artículo 107 del Código General del Proceso, que es el siguiente. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá asignarle un juez o magistrado coordinador la función de fijar las fechas de las audiencias en los distintos procesos a cargo de los jueces o magistrados del respectivo distrito, circuito o municipio al que pertenezca. Sin embargo, indica esta norma que cuando las circunstancias de seguridad, inmediatez, fidelidad, excepcionalmente lo requieran, serán presenciales las audiencias, pero las audiencias que sean destinadas a la práctica de pruebas. Se debe prestar mucha atención en esto, ya que la norma expresamente indica que la presencialidad es en lo referido a la práctica de pruebas y es de manera excepcional, pues se deben acreditar unas circunstancias previamente indicadas, ya sea cuando el juez lo decrete de oficio o cuando alguna de las partes lo solicite. Pues esta norma faculta tanto al juez como a la parte para hacer uso de esta excepción. En lo que respecta a la jurisdicción penal, la norma indica que debe ser el juez de conocimiento quien de manera oficiosa disponga de la práctica presencial de la prueba cuando considere necesario. Y también indica que asimismo lo deben disponer cuando alguna de las partes lo solicite, sin que estas deban motivar la petición. Aquí existe una diferencia con las demás especialidades, puesto que las demás, cuando es la parte que solicita esta aplicación de la excepción, esta solicitud debe ser motivada, mientras que en la especialidad penal no, solamente debe asistir al juzgado el sujeto de la prueba. Para los demás no es obligatorio, pero tampoco existe si bien lo tiene. Séptimo, cuando las notificaciones personales se deben entender que los términos ya no empiezan a correr al siguiente día de la notificación, la cual se sigue entendiendo realizada una vez transcurridos 2 días, pues 2 días hábiles, después del envío del mensaje. Lo que cambia aquí es que los términos empiezan a correr cuando el demandante obtiene acuso de recibo o pues se pueda constatar por otro medio el acceso del demandado al mensaje. En esta ley también se permite que para efectos de validez de la notificación personal se puede acudir a un servicio de correo electrónico postal certificado y a los servicios postales electrónicos. Pues es bien sabido que este tipo de servicios
permiten acreditar a qué hora llegó el mensaje, a qué hora se abrió, cuántas veces se abrió, lo que efectivamente permite corroborar o acreditar ese acuso de recibo para pues posteriormente no tener problemas con una posible nulidad por una indebida notificación. Octavo, la notificación por estado. La notificación por estado sin traslado. Según la norma sigue casi todo igual, pero en el caso del traslado, contenido en el parágrafo del artículo 9, dice lo siguiente. Cuando una parte acredite haber enviado un escrito del cual deba correrse traslado a los demás sujetos procesales, inmediatamente la remisión de la copia por un canal digital, se prescindirá del traslado por secretaría, el cual se entenderá realizado a los 2 días hábiles siguientes al del envío del mensaje, y el término respectivo empezará a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. Bueno, podría decir que a modo de conclusión y a la vez de reflexión, este decreto 806 del 2020 trajo consigo un gran avance al derecho procesal en materia de administración de justicia. Y actualmente con esta ley 2213 del 2022, que si bien existen bastantes falencias, se puede mejorar y asimismo con el tiempo puede generar un gran impacto de manera positiva en poder hacer efectivos los derechos sustanciales de las personas, cumpliendo de esta manera lo que es la verdadera finalidad del derecho procesal. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las medidas cautelares, acerca de su concepto, cuáles son las principales medidas cautelares y para qué nos sirven. Entonces, vamos a comenzar diciendo qué son las medidas cautelares. Como bien lo expresa esta imagen, va a haber un proceso, por tanto van a haber unas partes, un demandante y demandado. Aquí se va a solicitar entonces por las partes ante un funcionario judicial se decrete una medida cautelar. Esto con el fin de garantizar el cumplimiento de una obligación. Entonces, estas medidas cautelares son medidas preventivas o medidas de protección que puedo solicitar ante un juez con el fin de asegurar ese objeto de un proceso, lo que yo estoy solicitando. Como lo expresa esta imagen, ¿ante quién voy a solicitar esa medida cautelar? Ante el juez. La solicito ante el juez y él también es el encargado de decretarla. Entonces, el juez puede decretar esta medida mediante providencias, ¿cierto? Que van a contener pues esta orden por parte del juez y pueden ser medidas que se decretan antes, durante o después de un proceso. Esto con el fin de garantizar la eficacia de un derecho que está siendo objeto de controversia. Entonces, como lo dice la imagen, son providencias que contienen la orden de un juez adoptadas durante un proceso judicial con el fin de asegurar ese objeto de controversia. Ahora, ¿sobre qué recaen estas medidas cautelares? Estas medidas cautelares no recaen solamente sobre bienes, por ejemplo, sobre bienes inmuebles. Aquí tengo el ejemplo de una casa. Vamos a poner el ejemplo en un proceso ejecutivo. Incumplí, digamos, una obligación, soy deudora de una obligación y como medida cautelar me van a embargar mi casa. En ese caso, esa medida cautelar está recayendo sobre un bien inmueble.
pero estas medidas cautelares también recaen sobre personas. Por ejemplo, a mí como trabajador me pueden embargar mi salario. Esto pues en los diferentes eventos que se pueden presentar en el sector laboral. Y también en el caso, por ejemplo, que soy madre de familia, tengo mi hijo, le debo alimentos a mi hijo, por un tiempo incumplí esa obligación y en un eventual proceso judicial, entonces el padre de mi hijo puede solicitar ante el juez la práctica de una medida cautelar hasta que yo cumpla esa obligación. Entonces, en este caso, el juez puede decretar como medida cautelar que yo no salga del país. Todo pues con el objeto de garantizar ese derecho. Entonces, como ya le dijimos, las medidas cautelares recaen sobre cosas o sobre personas. Ahora, el hecho de que haya una medida cautelar no quiere decir que el juez está emitiendo un fallo, una decisión de fondo o un juzgamiento. Entonces, la medida cautelar no significa un prejuzgamiento. El juez aquí solo está tomando una medida garantista, ¿sí? Una medida para evitar que haya un perjuicio mayor. Entonces, no implica un prejuzgamiento por parte del juez, sino que se busca impedir la materialización de un perjuicio, es decir, que mi patrimonio no se ve afectado. Como le expresa esta imagen, entonces el encargado de decretar estas medidas cautelares es el juez. El juez las puede decretar de oficio, es decir, a su discreción, sin necesidad de solicitud de las partes, o las puede decretar a petición de parte, es decir, cuando las partes así se lo solicitan. Entonces, él va a decretar estas medidas cautelares. Hay diferentes medidas cautelares en los procesos ejecutivos, en los procesos declarativos, y el juez incluso puede decretar una medida diferente a la solicitada cuando él así lo considere pertinente. Incluso puede decretar una menos gravosa a la que se estableció inicialmente. Entonces, una vez decreta esta medida cautelar, el juez va a establecer su alcance y su duración. ¿Por qué? Porque estas medidas cautelares son provisionales, no son definitivas. Cuando ya hay una medida cautelar vigente, entonces él puede modificarlas, puede sustituirla, es decir, cambiarla por otra, o el cese, es decir, declarar su terminación. Tenemos un artículo importante aquí, que es el artículo 590 del Código General del Proceso. Este artículo me habla de las medidas cautelares en los procesos declarativos y en su parágrafo 1 me dice que en todo proceso yo puedo acudir directamente ante el juez para solicitarle decrete una medida cautelar sin necesidad de agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad. Ahora, ¿para qué nos sirven estas medidas cautelares? Y vamos a decir que estas medidas tienen dos finalidades. Entonces, primera, evitar que la decisión que se adopte en un proceso termine siendo ineficaz. Es decir, voy a buscar evitar que después del trámite de un proceso, es decir, de interponer la demanda, de contestarla, lo que decida el juez no termine sirviendo para nada. Y segundo, evitar que la situación de hecho tienda a agravarse. Es decir, que lo que busca esta medida cautelar es que la situación no se agrave mientras dure o termine el proceso. Entonces, algunos artículos que hay que tener en cuenta en estas medidas cautelares, o los artículos que me hablan sobre las medidas cautelares, son el artículo 360, el artículo 590, que como ya lo decía anteriormente, me habla de las medidas cautelares en los procesos declarativos, y también el artículo 599, que me habla de las medidas cautelares en los procesos ejecutivos, como el embargo y el secuestro.
Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las principales medidas cautelares en el proceso declarativo y en el proceso ejecutivo. Entonces vamos a comenzar con las medidas cautelares en el proceso declarativo. El artículo 590 del Código General del Proceso me habla de las medidas cautelares en este proceso declarativo. Cabe resaltar que cuando estamos en presencia de un proceso declarativo hay un derecho incierto, algo que tiene que comprobarse. Entonces, este artículo me establece tres eventuales medidas cautelares que las voy a enunciar. La primera es la inscripción de la demanda sobre bienes sometidos a registro y sobre bienes no sometidos a registro, el secuestro siempre y cuando la demanda verse sobre derechos de dominio o un derecho real principal o sobre una universalidad de bienes. Otra de las medidas cautelares que enuncia este artículo es la siguiente: inscripción de la demanda sobre bienes sometidos a registro que sean de propiedad del demandado, siempre y cuando la demanda verse sobre el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil extracontractual o también contractual. Y por último me dice que el juez decretará también las medidas que él considere razonables. Entonces, partiendo, digamos, de lo anterior, hay que, digamos, un concepto que hay que tener en cuenta, que es la inscripción de la demanda. Ahora, la inscripción de la demanda, como ya lo dijimos, es una medida cautelar que puede decretar el juez durante el proceso. Entonces, aquí, para hacer esta inscripción de la demanda, se va a remitir una comunicación a la autoridad competente, a la autoridad a cargo, y a ella se le informará quiénes son las partes del proceso, el objeto del mismo, entre otros. Y aquí el registrador debe tener en cuenta que los bienes a registrar sean de propiedad o pertenezcan al demandado, porque de lo contrario se abstendrá de hacerlo. Ahora, sobre la inscripción de la demanda me habla el artículo 591 del Código General del Proceso, y en el inciso segundo me dice que en estos casos el registro de la demanda no pone los bienes fuera del comercio. Mi nombre es Isabel Cristina Lipia y a continuación de mis compañeras les voy a hablar sobre cómo se efectúa el embargo y secuestro de un bien inmueble. Antes de entrar a lo que es el trámite, voy a hablar un poco sobre las leyes o la ley que lo regula y los conceptos. Ahora, ¿qué leyes regulan el embargo y secuestro de bienes? La ley o norma que regula las medidas cautelares como el embargo y el secuestro es el Código General del Proceso Colombiano, desde el artículo 588 hasta el artículo 602. En estos artículos se abordan todos los temas del embargo y el secuestro, por incumplimiento de una obligación, de cómo se puede realizar un embargo, cuáles son los bienes sometidos a embargo y cuáles no, el secuestro de los bienes, cuáles son las oposiciones a este y como en qué casos se puede levantar el embargo y el secuestro. Ahora, los conceptos. El embargo y el secuestro es una medida cautelar que solicita una persona que considera que otra le debe un dinero o que ha incumplido una obligación, y por intermedio de un juez pretende que quien incumplió le pague ese dinero o en su defecto cumpla la obligación, y además también busca respaldar la deuda. Ahora, el embargo es una medida cautelar preventiva que, una vez se ha determinado que se cumplió con la demanda de sus requisitos formales y esenciales, se autoriza para que la misma persiga los bienes del supuesto autor del incumplimiento, como por ejemplo los bienes inmuebles, que son los objetos de estudio en esta exposición.
Sobre los bienes inmuebles, se ordena por parte del juez a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que inscriba la medida cautelar en la matrícula inmobiliaria del bien, limitando el poder dispositivo del propietario sobre el mismo. Ahora, el secuestro de bienes es aquel por medio del cual un juez autoriza que el acreedor obtenga la autorización de conservar y administrar los bienes en calidad de depósito, cuando exista previamente un proceso o un litigio respecto a una deuda o propiedad. Este tipo de situaciones se presentan a menudo sobre los bienes inmuebles, los cuales se dejan como depósito hasta que no se pague la deuda. Entonces, si se pagara la deuda, se entregarán de nuevo los bienes a su propietario. En caso de que se tratare de bienes que no son sujetos a registro, el juez ordenará el secuestro de los mismos, lo que indica que se sacará el bien de la administración de su propietario para entregarse a una persona, a un tercero, que se va a denominar secuestre, quien dará un inventario mensual al juez que lleva el proceso, hasta que se defina si aquella persona que demandó a la otra tiene o no la razón, y se determinará entregarle el bien por remate. Ahora, vamos al trámite. El trámite para iniciar un proceso de embargo y secuestro es el siguiente. Debe existir un proceso y litigio donde el deudor incumplió con las obligaciones que tenía que cumplir. Se podrá realizar una demanda donde se requiere el pago de la obligación, donde esta no se realiza, es decir, que si no se cumple, se debe iniciar con la búsqueda de los bienes que estén a nombre del deudor. Cuando se sepa qué bienes son, se puede solicitar el embargo de ese bien con el fin de que ese bien se convierta en la garantía del pago de la deuda para que se haga efectivo. La solicitud debe presentarse ante un juez para que sea él quien determine el embargo y secuestro y asimismo lo ordene. Los cuales, esta medida servirá, como ya lo dije, como forma de pago para asegurar el cumplimiento para los acreedores. Ya presentada la solicitud de las medidas cautelares por el demandante, si el juez lo encuentra procedente, librará orden de embargo y oficiará en este caso para bienes inmuebles a la Oficina de Instrumentos Públicos para que hagan la debida inscripción de la medida cautelar. Ahora, el secuestro lo que hace es entregar el bien en disputa a un tercero, como ya lo dije, que se llama secuestre, para que lo tenga en calidad de depósito a fin de que lo conserve y lo administre hasta tanto el juez resuelva la disputa y pues decida entregar el bien a alguna de las partes. O mientras se efectúa el cumplimiento de la obligación por la que se ha decidido iniciar el proceso. Y de no realizarse así, es decir, que si no se cumple con la obligación, con el pago, estos bienes quedarán en forma de pago. Ahora, el secuestre debe administrar los bienes como si fuera un mandatario, debiendo observar las obligaciones y deberes del mismo. Lo anterior permite que el secuestre recaude los ingresos que generan los bienes entregados en depósito y haga los pagos necesarios propios de la naturaleza, tanto del bien como de la actividad que llegará a generar ingresos si ese fuera el caso. Ahora, para realizar un embargo y secuestro se debe tener en cuenta que debe existir una deuda u obligación anterior incumplida, es decir, que no se cumplió con lo pactado, con lo establecido por parte del deudor. Los bienes que se deseen embargar o secuestrar deben estar libres de cualquier cosa, de alguna medida cautelar anterior, de cualquier cosa que impida celebrar el embargo y el secuestro. Esto con el fin de que los bienes puedan garantizar el cumplimiento de la obligación. Ahora, los bienes sobre los cuales se vayan a interponer las medidas cautelares, es decir, el embargo y el secuestro, deben ser directamente del deudor, es decir, deben ser de su propiedad, deben estar a su nombre. Y en caso de que existiera un codeudor, entonces puede recaer la deuda sobre los bienes de este. Entonces, aquí llegamos a esta pregunta. ¿Se puede embargar al codeudor?
efectivamente sí se puede embargar al codeudor. ¿Por qué? Cuando alguien sirve de codeudor ante una obligación de un tercero, se debe someter a que si esta persona llega a incumplir o a fallar con la deuda, la entidad con la cual realiza el negocio o con la cual efectúa la obligación recaerá directamente sobre él y deberá actuar solidariamente por la deuda, donde se verán sometidos sus bienes, los cuales pueden ser embargados y o secuestrados para que se pueda responder por la obligación. El codeudor deberá responder por el total de la deuda siempre y cuando el deudor no se pronuncie o no se halle nada respecto de él. Ahora, la notificación del embargo y del secuestro. El inciso primero del artículo 298 del Código General del Proceso señala lo siguiente. Las medidas cautelares se cumplirán inmediatamente antes de la notificación a la parte contraria del auto que las decrete. Es decir, el embargo y el secuestro son medidas cautelares, las cuales, de acuerdo a la ley, no tienen una notificación directamente. Esto debido a que cuando se levanta el auto de admisión de la demanda y se embarga o se secuestra un bien, no se realiza un aviso previo, sino hasta que la medida cautelar se haga efectiva, es decir, hasta que ya sea un hecho. Esto con el fin de no poner en preaviso al demandado. ¿Por qué? Para evitar que él vaya y lo venda, que vaya de pronto vaya y efectúe una simulación frente a ese bien y que eso impida que se realice el embargo o el secuestro. La parte contraria quedará notificada el día que esa persona firme la diligencia judicial del embargo o del secuestro. Ahora, hay una figura dentro de esto que se llama los remanentes del embargo y secuestro. ¿Qué son y cómo se manejan los remanentes de los embargos? Los remanentes son la reserva o lo que queda de algo, es decir, es aquel dinero que queda del embargo que se realizó. Este puede servir más adelante para poder cumplir una obligación con un acreedor. En la mayoría de casos es un dinero muy mínimo, pero que sirve para suplir una obligación, por ejemplo. El remanente tiene por objeto la venta en pública subasta de los bienes embargados y secuestrados para satisfacer el pago de la obligación al acreedor. Entonces, cuando se hace todo este remate, por ejemplo, se vende el bien, alguien lo compra y toman el dinero, le pagan al acreedor y el remanente es ese dinero que sobra, que queda. El Código General del Proceso lo que hace es que le otorga un mayor protagonismo al acreedor que no quiere pagar la deuda y embarga a aquellos remanentes que, aunque sean poco, ayudan a suplir una parte de lo que se adeuda. Ahora, la prelación de embargo y secuestro en caso de que exista una concurrencia de los mismos. Entonces, la pregunta es, ¿qué prelaciones existen en los embargos cuando existen las concurrencias? La prelación de embargos es la forma en cómo se ordenan los embargos cuando existen varios de ellos. Es decir, a quién se le van a efectuar primero o a quién se le va a pagar primero. Si se presentan varios acreedores al tiempo, se van a privilegiar los de mayor clase. ¿A qué me refiero con clase? Los pagos están ordenados como en unos niveles. Entonces, dentro de cada clase hay unos que tienen prelación, como es el caso de las deudas por cuotas alimentarias de menores de edad, que prevalecen sobre todas las demás de su misma clase. Ejemplo, si una persona natural debe a sus hijos, a sus trabajadores y a la DIAN, primero van a cobrar sus hijos, luego los trabajadores y finalmente la DIAN. Y si algo queda, en caso de que hubieran más acreedores, ellos cobrarán finalmente. Y allí es donde va a cobrar sentido la clasificación de los créditos, pues es esta clasificación la que define quién cobra primero, quién cobra y quién no cobra. Ahora, finalmente, ¿cómo se puede detener el embargo y el secuestro de bienes? El embargo y secuestro
Primeramente, se pueden obtener por medio de un proceso en el cual lo que se busca es el pago de una obligación del deudor hacia el acreedor. La forma de poder acceder a este es por orden del juez, donde se adelanta el proceso, debido a que siempre se va a tener en cuenta que si al deudor se le puede quitar algo, se puede hacer algo también para que cumpla con la deuda. Es aquí donde se hacen efectivas pues, las medidas cautelares tales como esta, el embargo y el secuestro. Ahora, la forma en cómo se puede tener este embargo o secuestro es con el pago de la obligación. Una vez realizada, se deberá acudir ante el juzgado y llevar los comprobantes de pago con el fin de que el juez pueda autorizar que se levanten estas medidas cautelares y hacer la entrega del bien a su propietario. Y bueno, aquí finalizamos esta exposición sobre la ley que modificó el decreto 806, las medidas cautelares y el trámite del embargo y el secuestro de bienes.